El Perú, al ser un país telúrico, los antiguos pobladores de estas tierras le rendían culto a un dios cuyos actos producían temblores, violentos terremotos y hasta grandes cataclismos. Era el dios de los temblores. A este dios que ellos veneraban le construyeron una ciudad sagrada, donde tanto los habitantes de la costa como el resto del imperio se unió a ese gran culto. Como en todas las culturas, también tuvieron dioses vinculados a diferentes fenómenos atmosféricos. Illapa, que fue el dios de las tormentas, especialmente era el dios del rayo y del trueno, al que se le rendía culto en los Andes centrales, para cuyos pobladores había sido el creador del género humano y el proveedor de los alimentos, la razón por la cual era adorado por ellos. Y se le representaba como un hombre en ropas brillantes sosteniendo con una mano un cántaro lleno de agua, donde estaba la Vía Láctea, y con la otra una onda, con la que controlaba los elementos climáticos disparando una piedra con su onda al interior del cántaro. El zumbido de la onda era el trueno, el proyectil atravesando el cielo era el relámpago, y el agua derramada del cántaro era la lluvia. Mientras que para los cusqueños el rayo era una deidad de menor relevancia que el sol porque, como era considerado el ancestro de algunos grupos que fueron avasallados por los incas, su dios pasó a ser el servidor del dios Inti o Sol, el número uno del pueblo inca dominante. A pesar de esto, el rayo como divinidad siguió ocupando un lugar destacado entre los incas, debido a que se le atribuía el control de los fenómenos meteorológicos que incidían directamente en la agricultura. También tenemos al dios con hijo del dios Inti, el sol, y la diosa Mamaquilla, la luna. Él es en la mitología inca el dios de la lluvia y el viento que venía del sur. También considerado como un dios creador de la primera generación de seres humanos que poblaron la tierra, era el dios creador del mundo para las culturas de la costa peruana como Paracas y Nazca y les brindó agua y frutos. Apareció por el mar, desde el sur, no tenía huesos ni carne, sin embargo su forma era humana, andaba mucho y ligero, como hijo del sol recorría las sierras y valles solamente con la voluntad y su palabra. Salía de entre las montañas y la gente siempre esperaba su llegada ya que con él venían las lluvias para la prosperidad de sus tierras de cultivo, pero como los humanos se olvidaron pronto de las ofrendas que debían darle por ser el Dios creador, con los castigó quitándoles las lluvias y transformando las fértiles tierras en los inmensos desiertos de la costa. Con solo dejó algunos ríos para que con mucho esfuerzo y trabajo los humanos pudieran subsistir. El dios Con fue el creador de esa primera generación de hombres que poblaron la tierra. Un día fue vencido por el dios Pachacamac, quien los convirtió a esos humanos en monos, zorros y lagartos para luego crear una nueva generación de seres humanos. Desde las tierras del norte llegaría Pachacamac, también hijo del sol, desterrando a Con y destruyendo su creación, para hacer una nueva generación de hombres y proveerlos de cuantas cosas tienen. La palabra Pachacamac proviene de dos palabras quechua, la primera Pacha significa tierra y la segunda Camac significa alma, así Pachacamac era el alma de la tierra, el que anima al mundo o señor de los temblores. La deidad de Pachacamac era el centro de toda la religión costeña durante más de 1200 años. Su santuario fue el principal santuario de la costa central, ubicado ahora al sur de la ciudad de Lima. Sus templos eran visitados por multitudes de peregrinos en ocasión de los grandes rituales andinos, pues Pachacamac también era un acertado oráculo capaz de predecir el futuro y controlar los movimientos de la tierra. Al santuario de Pachacamac acudían no solo la población costeña, sino también habitantes de todos los Andes en busca de soluciones a sus problemas o queriendo encontrar respuestas a sus dudas. Así ellos peregrinaban hasta esta ciudad sagrada enclavada en la costa central peruana. Su culto creció por el año 900 después de Cristo. A este dios no se le podía mirar directamente a los ojos, hasta sus sacerdotes entraban de espaldas a su templo a venerarlo. A los grandes templos solamente entraban los altos dignatarios, pero los peregrinos del común podían observar y hacer sus propios sacrificios en las plazas. Pachacamac fue el centro de toda la religión costeña. A este dios de los temblores se le encontraba en el templo de Pachacamac y solo se podía acceder a él después de cumplir un prolongado ayuno. Esta zona geográfica es eminentemente sísmica gracias a que la placa de Nazca, una placa oceánica, se sumerge bajo la placa continental o sudamericana, lo que se conoce como proceso de subducción. Este movimiento de la placa de Nazca bajo la sudamericana genera fricción y es lo que produce los terremotos. Pachacamac es la divinidad asociada a estos eventos sísmicos. La gente de aquellos tiempos creían que esta divinidad, con tan solo hacer con su cabeza un pequeño movimiento, se podía producir un sismo leve, pero si realizaba movimientos mayores como al levantarse podría originar cataclismos y ni qué decir cuando entraba en ira. Eso ocasionaba terremotos muy destructivos. También recibía el nombre del Pachacoyochi, que en español significa el que hace temblar la tierra.
Este inmenso poder que se le atribuía y su dominio sobre las fuerzas telúricas, logró que lo reverenciaran y su prestigio fue en aumento en todo el imperio durante esos 1500 años. Por eso hacia sus templos llegaban en peregrinación fieles de todo el imperio, los cuales acudían con sus autoridades principales como curacas y otras autoridades políticas y religiosas con el objeto de rendirle tributo, dando lugar a rituales y ceremonias que concentraban verdaderas multitudes. Este dios también ejercía el rol de ser el principal oráculo del imperio y su fama se debía a que eran acertadas sus profecías y vaticinios. Para poder acceder a este oráculo a través de preguntas buscando conocer el futuro, las autoridades tanto políticas como religiosas que llegaban a su templo debían previamente haber mantenido un ayuno que podía ser hasta de un año. Luego de la invasión española y la caída del Tahuantinsuyo, el santuario fue abandonado. No obstante, se conservan algunos templos ahí como son el Templo del Sol, el Templo Pintado, el Templo Viejo, entre otras construcciones de aquellos tiempos. El santuario está ubicado en el Valle del Urín, valle en el que se asentaron desde hace 3000 años, una serie de pueblos aprovechando sus aguas. Los primeros emplazamientos se dieron unos 5000 años antes de Cristo en el periodo conocido como Arcaico. La ocupación del santuario arqueológico de Pachacamac se inició en el Formativo Tardío, pues en las pampas ubicadas frente a la zona monumental se encuentra un cementerio correspondiente a pobladores que probablemente vivían dedicados a la pesca, la agricultura y a la explotación de las lomas. Su cerámica, denominada estilo El Panel, incluye botellas escultóricas en forma de aves y felinos. Estos antiguos pobladores destacaron también en la confección de artefactos de cobre. En el periodo de los desarrollos regionales que va desde los años 200 a 600 después de Cristo, se desarrolló la cultura lima que se distribuye en la costa central en los valles contiguos de Chancay, Chillón, Rímac y Lurín. La construcción del santuario se inició en este periodo, siendo Pachacamac el centro más importante del Valle del Urín. En ese entonces se construyeron tanto el Templo Viejo, una imponente mole hecha con adobitos formando paneles con técnica de librero, como el conjunto de adobes lima adobitos. El apogeo del oráculo de Pachacamac ocurrió precisamente durante el periodo Horizonte Medio Huari, al transformarse en un centro religioso que atraía gran cantidad de peregrinos alcanzando un primer esplendor panandino. De esta época data un extenso cementerio, excavado por Maxure en 1896, que se encuentra al pie y por debajo del templo de Pachacamac, así como una serie de ofrendas de cerámica halladas en la zona. Hacia 1100 después de Cristo, los Ita establecieron su centro de poder en Pachacamac, con una serie de asentamientos habitacionales y administrativos que incluyen pirámides con rampa, entre otros, sobresaliendo Tijerales, Quebrada Golondrina, Pacae Redondo y Panquima, en el Valle del Urín. En 1470 los incas habían establecido en Pachacamac una importante capital provincial donde destacaban edificaciones como el Templo del Sol y el Yahuasi, entre otros. A la importancia religiosa de Pachacamac se sumó su funcionamiento como uno de los principales centros administrativos de la costa durante este periodo. Cuando nos invadieron los españoles, Pachacamac era un importante santuario en la costa, tal como lo aseguran los cronistas. Y fue abandonado gracias a ellos. Pachacamac, como ya se dijo, era no solo la sede del oráculo más famoso de su tiempo, no solo de la costa, sino también para el mundo andino de la época. Su importancia se extendía hasta los territorios que hoy forman parte de Ecuador, el sur de Colombia por el norte y por el sur Bolivia, Chile y Argentina. A la llegada de los españoles llevaba 1500 años de ser un centro de culto y veneración, y no solo su importancia era a nivel religioso, sino que en sus instalaciones los principales tributos que se generaban en la costa sur de este continente así como de otras regiones importantes del imperio se recaudaban ahí. Hernando Pizarro declaraba en una carta enviada a la audiencia de Santo Domingo el 3 de noviembre de 1533, que todas las tierras de los llanos, es decir de la costa así como otras, no tributaban en el Cusco sino en la mezquita, refiriéndose a este santuario. Y es que los primeros cronistas hispanos vieron en Pachacamac una semejanza con la Meca, por eso ellos llamaban a Pachacamac como la mezquita. Los invasores españoles supieron de Pachacamac gracias a aquel inca cautivo, y es que como el rescate ofrecido por Atahualpa de darles un cuarto lleno de oro hasta donde llegaba su mano y 2 de plata tardaba en juntarse, los envía al santuario a fin de que ellos pudieran juntar esas piezas de oro y de plata. Al menos fue esa la justificación de ellos para desmantelar el santuario. ¿Acaso el inca los envió al santuario del dios de los temblores para que esté lleno de ira, al ver profanados sus templos, los protegiera de estos invasores? Ya sabemos que la ira de este dios generaba grandes cataclismos. Aunque de otro lado Atahualpa estaba decepcionado con el oráculo de Pachacamac, quien le había ofrecido 3 predicciones fallidas,
Según lo cuenta el cronista Pedro Pizarro, en su cautiverio el Inca contó en Cajamarca que el oráculo había mandado a que a su padre el Inca Huayna Cápac sea expuesto a los rayos solares a fin de que se curara de sus males, pero este falleció a causa de su enfermedad. También el oráculo había hecho creer a su hermano Huáscar que él sería el ganador del conflicto fraterno por hacerse con el trono, y por último el oráculo, cuando aparecieron los españoles por las costas del Pacífico, había declarado al Inca que eso iba a ser favorable para ellos, y ya sabemos cómo fue traicionado y asesinado por los invasores. Francisco Pizarro organiza entonces una expedición a la sagrada ciudad de Pachacamac al fin de obtener en ella, o que los españoles adoraban quizás más que a su dios, el oro y la plata. Así el 6 de enero de 1533, su hermano Hernando Pizarro parte con un grupo de 20 hombres rumbo a Pachacamac, acompañados por indígenas que servirían de peones a fin de que ellos cargaran esos tesoros, los cuales iban capitaneados por generales del Inca. El cronista de esta gesta sería el español Miguel de Estete, de 25 años de edad. Sus crónicas, que no fueron tan amplias y detalladas, fueron posteriormente transcritas por Francisco de Jerez en su crónica de 1534. En ese viaje, al hacer su ingreso a finales de enero al valle del río Chillón, se produce un violento sismo que, gracias al cronista Estete, es el primer sismo registrado por escrito en esta parte del mundo. Muchos de los indígenas que lo acompañaban en la comitiva huyeron despavoridos, temerosos de que el dios Pachacamac empezara a mostrar su ira, sabiendo que los españoles tenían la intención de profanar su templo. Pasado el susto, los españoles reanudaron su recorrido, ingresando al valle del río, donde 2 años más tarde fundarían la ciudad de Lima. Aparte de encontrar un hermoso valle, grandes y extensos campos de cultivo, vieron imponentes construcciones piramidales y centros administrativos. Por ese motivo ellos llamaron también al valle del Rímac como el Valle de las Pirámides. Los españoles llegaron a la ciudadela de Pachacamac el 30 de enero de 1533. Miles de pobladores fueron hasta las murallas de la ciudadela, y en especial hasta los alrededores de la entrada principal, para contemplar a los extranjeros, sus trajes metálicos y en especial a los caballos, animales que no existían en estas tierras, y porque querían saber cómo iba a reaccionar su dios. A los españoles les pareció una extensa y majestuosa ciudad amurallada frente al océano, compuesta de 16 enormes edificios piramidales y grandes plazas. Su poderío y esplendor se podía apreciar en sus templos imponentes, profusamente decorados, llenos de tesoros traídos de los diferentes lugares del imperio, ya que aparte de ser un templo, allí se recaudaban tributos y era también un gran mercado regional. No solo fue un centro religioso que controlaba espiritualmente la costa, sierra y el collao, sino también tenía el control económico a través de su casta religiosa. Al llegar el hermano de Francisco Pizarro y su comitiva, ingresaron a la ciudadela traspasando sus inmensos muros de piedra y adobe. Ellos no podían apreciar el acceso a los edificios piramidales a ambos lados pintados de color mate. Ellos divisan el Templo del Sol en el promontorio más alto del santuario y más abajo el llamado Templo Pintado, en donde funcionaba el oráculo Pachacamac. También podían ver varias réplicas de este ídolo, dios para los locales que le tenían mucha devoción, hechos en madera. Los españoles se dirigieron hasta la puerta principal del Templo Pintado, un templo profusamente decorado, de ahí su nombre. Tenía tanto figuras antropomorfas como imágenes de peces, plantas, aves, delineados en color negro y pintados en colores rojo y amarillo. En lo alto del templo se apreciaba el ídolo de Pachacamac. Al verlos llegar, sale a recibirlos con buena disposición Taurichumbi, el curaca de Pachacamac nombrado por la administración del Tahuantinsuyo. Sin embargo, los generales del Inca Atahualpa enviados por él a esta misión le piden al curaca muestras de una sumisión absoluta ante lo que pretendían los invasores, que era desmantelar los templos de todo el oro y la plata que encontraran en la sagrada ciudad. La tropa invasora termina por alojarse en el palacio del curaca, convirtiéndose así en la primera autoridad costeña desplazada por los españoles. Realmente es increíble cómo a 21 hombres los habitantes del imperio le cedieran tanto poder. Hernando Pizarro buscó derribar al ídolo Pachacamac y toda la tradición milenaria en torno a él. Así se dirige hasta la estancia donde estaba el ídolo, un cuarto recubierto de oro al que despoja no solo de toda la riqueza que lo envolvía, sino que su intención fue destruirlo, darle muerte al dios. Más tarde, en traición, su hermano le darían muerte al Inca. Los sacerdotes, adivinando sus intenciones o queriendo proteger a su dios, con los guardianes del oráculo pretenden impedir que Hernando Pizarro cometiera sus oscuras intenciones. Además, como ya se dijo, para acceder a ese santo lugar había que guardar un prolongado ayuno y preparación espiritual. El invasor, Pizarro, logró vencer esos obstáculos y se impuso ante dichas prohibiciones.
acompañado de sus soldados, suben a lo alto del templo luego de recorrer diferentes pasadizos y antesalas, hasta llegar a una puerta que por su forma debía ser la que le daba acceso al ídolo. La puerta estaba ornamentada con adornos de corales y turquesas así como de tejidos. Ellos atraviesan la puerta y esperan encontrarse con una sala llena del brillo de los tesoros que imaginaban encontrar, oro y otros metales o piedras preciosas. Sin embargo, solo encuentra un pedazo de madera mal tallada y mal formada que exhibía la imagen de un hombre en la parte superior, el cual era ese dios tan poderoso que todo el imperio temía, un dios que descansaba en una oscura y solitaria habitación, pobremente decorada y con pocas ofrendas de oro y plata regadas por el piso. El pueblo ahí apostado, los peregrinos y la casta sacerdotal esperaban con impaciencia, desde las pirámides y plazas aledañas, que Hernando Pizarro y su gente salieran del templo donde estaba su dios. Horrorizados ven a Hernando Pizarro aparecer en lo alto del templo pintado empuñando el madero que tenía esculpido al ídolo Pachacamac y se puso a dar un discurso para ellos en una lengua desconocida que ellos no comprendían. Todos escuchaban con gran estupor al invasor, y temiendo por lo que pudiera hacer con su dios, y más aún les aterrorizaba que desatara las iras de ese dios y su reacción y las consecuencias de ese gran sacrilegio que el español estaba cometiendo. Y como no podía ser diferente, el invasor desenfunda su espada y de un golpe quiebra la imagen, que sale volando por los aires y termina cayendo y rodando en la base del templo. Mientras tanto, sus soldados desbarataban la bóveda y la sala principal del recinto sagrado. Y mientras en el océano se daba una maravillosa puesta de sol en ese veraniego día, los fieles de Pachacamac pasaban del horror al llanto e impotencia, que acababan de presenciar ahí el acto vandálico más feroz y sin precedentes cometido alguna vez contra la deidad más poderosa del mundo andino. Se dice que la gente corría despavorida de un lugar a otro, entre lamentos y llanto. Se formó un gran tumulto que seguía sin poder dar crédito al terrible espectáculo que acababan de presenciar. De otro lado, los miles de pobladores de los curacazgos vecinos que se habían apostado en las murallas exteriores de la ciudad sagrada para conocer los acontecimientos de esa tarde fueron los que empezaron a difundir por todo el Tahuantinsuyo aquel evento que causaba confusión y caos generalizado. La cosmovisión andina acababa de recibir uno de los golpes más feteros y devastadores en su largo desarrollo milenario. Hernando Pizarro no solo había quebrado con su espada a su dios Pachacamac, una fe milenaria en el mundo panandino, sino que también hería de muerte al centro político recaudador de impuestos, y al centro comercial que era el mercado regional más grande del Pacífico. Aquel día se iniciaba el fin, y la desarticulación del enorme poderío y prestigio de esta gran ciudad, la destrucción de los sistemas económicos y de intercambio de producción vigentes para millones de pobladores de la costa y la sierra que iba desde Guayaquil hasta el Collao, y que había florecido exitosamente por más de 15 siglos bajo el prestigio del culto a Pachacamac. Pachacamac es el complejo arqueológico más grande e importante de Lima. Ocupa un área de 465.32 hectáreas, con un perímetro de 12.925.41 metros lineales, y es administrado por el Ministerio de Cultura. Cuenta con un museo y gabinetes para el análisis, registro y almacenaje del material. El sitio posee diferentes áreas habilitadas y de gran interés. Abajo dejo el enlace oficial al sitio arqueológico. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.